permitido llegar con vida hasta esta hora de la noche, Padre Celestial. Sabemos que nuestros días, nuestro tiempo están en tus manos, Señor. Por eso te glorificamos, te honramos, te alabamos, Padre amado. Ponemos en tu presencia, Señor, esta clase, Padre amado, para que seas tú enseñándonos, Señor, cada momento de tu sabiduría, Padre Celestial. Ponemos en esta noche, Señor bendito, nuestros sentidos, nuestros oídos espirituales, para que seas tú, Señor, dándonos de este alimento espiritual que nos tienes, Padre amado. También pido por aquellas personas, Señor, que se van a conectar, aligera sus pasos, Señor, para que estemos todos en un unánime espíritu, Señor, para atender, Padre Celestial, esta clase que nos tienes preparada para nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos entonces todos los que hemos podido estar en esta aula virtual. Manuelito, que acaba de entrar, Jonathan, Adriana. Muy buenas noches, pastor, bendición. Diana, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Victoriosos, gracias a Dios. Victoriosos. Victoriosos, gracias a Dios. Bienvenidos entonces a nuestra aula. Hay algunos que ya están trabajando y por eso se les hace difícil asistir. Ahí miramos y ya la próxima ya sería diciembre, entonces tendríamos que dejar como para enero también suspender las clases para que así todos podamos estar. Para hoy nos corresponde algo importante que debemos saber quienes queremos liderar. Muchas veces queremos hacerlo, pero hay un inconveniente más fuerte que cualquier otro inconveniente. Cuando nosotros queremos liderar, se nos pueden presentar miles de pretextos, miles de obstáculos y todos pueden ser válidos, pero hay uno en especial que es lo que nos impide no solo liderar, sino crecer, prosperar en cualquier área de nuestra vida. Magda, bienvenida. Hay algo que como líderes nos impide avanzar, crecer, y no solo como líderes, sino como cualquier persona. Entonces decía antes de que entre Magda, para liderar, para hacer algo, para obtener un proyecto, podemos tener miles de obstáculos, miles de pretextos, miles de cosas que nos impiden, pero hay algo en especial y sobre todo en quienes queremos liderar que se convierte en un estorbo mayor todavía, y es el no creernos dignos, el creer que no somos lo suficientemente importantes como para influenciar en la vida de otra persona. El no tener mucho conocimiento, vaya y venga, a veces no es suficiente obstáculo. Hay personas que no saben nada y se dan el lujo de liderar. Por eso la palabra dice que ciegos guiando a otros ciegos. Hay gente que no sabe nada, pero que se atreve, tiene la capacidad de poderlo hacer. Pero hay quienes teniendo la capacidad, teniendo el conocimiento, a veces no nos valoramos, no creemos tener esa valía. Por eso nuestro tema de hoy, un tesoro muy valioso. Si yo quiero enseñar y quiero impactar en la vida de otra persona, debo creer que soy valioso, que ante los ojos de Dios soy alguien importante, soy un tesoro muy valioso. Tesoro no es más que la acumulación de dinero o de algo muy costoso, pero valioso es algo de mucho valor en costo o en precio sentimental. Para nosotros alguien puede ser muy valioso, que no necesariamente tiene que ser un tesoro a nivel económico, pero sí es alguien valioso para nosotros. Un tesoro es muy importante, entonces, en cualquier mano que se encuentre. Un tesoro de muchos millones de pesos en manos de un delincuente puede ser utilizado para causar mucho daño. Pero ese tesoro en manos de gente buena puede ser utilizado para cosas excelentes. Entonces, debemos partir de algo importante, y es que somos un tesoro valioso, somos importantes, y eso va a hacer que nosotros
sintamos la capacidad de poder impactar en la vida de los demás, sobre todo en la iglesia o en cualquier otra institución. Cuando invitamos a alguien a que asuma un puesto de liderazgo, por lo general siempre la respuesta es esa, pero tal vez yo no soy capaz, es que yo no soy importante, es que yo no valgo mucho, y eso es lo que nos impide entonces liderar. ¿Cómo saber si soy ese tesoro entonces? Para saber si un anillo es de oro, lastimosamente pasa algo. O sea, nosotros debemos entender que somos importantes, debemos saber que somos personas de mucha valía, pero asimismo, como somos un tesoro, también hay algo importante que debemos aprender. ¿Quién de nosotros se cree entonces un tesoro, alguien valioso? ¿Magda se cree importante, valiosa, un tesoro en las manos de Dios? Amén, pastor, sí, señor. Yo me creo un tesoro en las manos de Dios. Adriana, Sí, señor. Aquí estamos. ¿sí se cree un tesoro en las manos de Dios? Creyendo en los importantes. Sí, pastor. Entonces, Para la gloria de Dios. somos un tesoro y debo creer. O sea, ¿alguien cómo puede influenciar en la vida de una persona cuando no se cree importante? ¿Cómo puede alguien influenciar en la vida de otra persona cuando se cree el menospreciado, el pobrecito, el que no sirve para nada? Si yo quiero influenciar en la vida de otra persona, yo debo creer que soy importante, debo creer que soy un tesoro. Pero hablando de esos tesoros, hay algo importante con relación a ese tesoro. Para saber si un anillo es de oro, ¿qué necesitamos hacer, Manuelito? Bueno, pastor, pues mirar, probarlo, examinarlo, sí, o sea, mirarlo bien, que tenga, o sea, lo que se prueba primero el oro, ¿no? Para ver si sabes si es oro. Que sea oro de verdad, que sea los quilates que dice tener. Somos importantes, somos un valioso tesoro en las manos de Dios, pero como todo oro, necesitamos ser probados. Si a Magda le van a ofrecer allá al hospital un anillo que cuesta 1,000 pesos, ¿lo llevaría a una joyería a hacerlo probar? ¿Qué dice Magda? Y si solo cuesta 1,000 pesos, no, porque me sale más costoso la prueba que lo que vale realmente el anillo. Entonces, si ese anillo no es verdadero oro, así mismo el precio. Si vale 1,000 pesos, ¿para qué lo hacemos probar? Pero si le van a ofrecer un anillo en 5 millones de pesos y resulta que es muy barato 5 millones de pesos, ya por 5 millones de pesos sí lo hacemos probar. Ahí sí vale la pena hacerlo probar. Si pasa la prueba, podríamos decir que hicimos una excelente compra. Si no pasa la prueba, podríamos decir que eso no era oro de verdad y salimos tumbados. En lugar de ser oro, posiblemente nos metieron qué tipo de oro que también conocemos y que a veces nos confundimos. Oro golf y puede ser, ¿no? ¿Cierto? Un oro golfing, algo que en realidad no tenía el valor que decía tener. Nosotros entonces, como líderes que somos, como personas que influenciamos la vida de los demás, también necesitamos ese tipo de prueba. Primero vamos a ver ahí en Malaquías 3:17, quienes tienen sus Biblias, Malaquías 3:17. El que lo tiene. Malaquías 3:17. ¿Alguien tiene Biblia? Amén, pastor. ¿Qué dice? Malaquías 3:17. El Señor Todopoderoso dice: el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro,
Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que lo obedece. Entonces, en el día oportuno, ellos, ¿qué dice Jehová? Serán mi especial tesoro. Cuando Dios nos elige, cuando Dios nos llama, nos convertimos. Dios no llama a personas especiales, hemos dicho. Dios nos hace especiales cuando Él nos llama. Al estilo de Saúl, al estilo de David, que estaban por allá, atrás de la majada, atrás de las ovejas. No llamó a personas importantes, llamó a personas que no tenían ningún valor social para Él convertirlos en personas importantes. En Éxodo 19:5, ¿qué nos dice Magda? Éxodo 19:5. Amén. Ahora sí, en verdad, ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. En esta también nos habla, ustedes serán mi especial tesoro, seremos ese tesoro. O sea, debemos entender primero que en manos de Dios nos convertimos en qué? En un especial tesoro. Para Dios somos muy valiosos. Por eso es que Él nos encomienda a su pueblo, por eso es que Él nos da el trabajo de ser guías, de ser esos intermediarios entre Dios y los mismos hombres. Somos importantes porque fuimos comprados y le pertenecemos a Dios. Recordémoslo ahí en 1 Corintios 6:20, que nos dice también 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Amén. Porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Porque Él nos ha comprado por un precio. Entonces, antes de empezar a liderar, debemos entender que si Dios nos llamó, si Dios nos escogió, automáticamente nos convierte en un real tesoro, en un tesoro muy valioso, que somos importantes. ¿Y Dios por qué nos convierte en tesoros? ¿Por qué nos hace ver como ese tesoro? Por lo que dijimos inicialmente. Yo no puedo guiar a alguien cuando yo no me creo digno. Yo no puedo influenciar a otra persona cuando yo mismo menosprecio, cuando yo creo que no valgo la pena, cuando yo creo que no soy importante para nadie. Por lo tanto, si Dios nos ha llamado y tomamos la decisión de aceptar ese llamado y convertirnos en esos líderes, debo creer que soy importante, no por el estrato que pueda tener, no por el nivel de educación académico que pueda tener, sino porque si Dios me escogió y Él es el que me preparó, soy una persona importante. Muchos líderes fracasan en eso porque se le delega predicación y no quiere aceptarla. ¿Por qué? Porque se siente indigno, porque se siente mal, porque se cree menos que las demás personas, porque cree que no es capaz de influenciar a los demás. Entonces, el primer paso y lo primero que debemos entender es que somos tesoro. Y un tesoro es agradable. Y no solamente tesoro porque nos creemos un tesoro, sino por todas las características que debe tener un tesoro. ¿Por qué nosotros consideramos que esas alhajas y eso que tenemos guardado o que hemos comprado es un tesoro para nosotros? ¿Qué hace ese tesoro en nosotros? ¿Qué hace en nosotros esas alhajas, esos aretes, esos collares? ¿Qué hace en nosotros, Jenny? Nos hermosea, hace de que nos veamos especiales. ¿Cierto? Entonces el tesoro lo que hace es hacernos ver especiales, hacernos ver importantes. Por lo tanto, si yo soy un especial tesoro, si yo soy un valioso tesoro, ¿cuál es mi función con respecto a las personas que estoy guiando o con respecto a las demás personas? Geoffrey. ¿Me repite la pregunta, Pepito, por favor?
Entonces, concluimos con Jenny que un tesoro lo que hace es embellecer, unas alhajas, algo valioso, hace embellecer a esa persona que lo porta, a las personas que lo tienen. Y si Sí. la palabra dice que nosotros somos un tesoro especial, somos un valioso tesoro, es como si alguien nos tuviera a nosotros como collar, como aretes. Entonces nosotros, ¿qué deberíamos hacer en las personas a quienes guiamos o las personas que están a nuestro alrededor? Hermosearlas, ser algo de gran estima para ellos. Entonces, esa es la función, porque, o sea, no es solamente considerarnos un tesoro para engreírnos, para creernos, no, es que el tesoro no se cree más que nadie. El tesoro simplemente está hecho para embellecer, para embellecer. Hay personas que, bueno, no lo portan, no se lo ponen, pero le gusta tener algo que considera que es un tesoro, una reliquia, algo, una porcelana, que para ella es un real tesoro. Un tesoro no solamente vamos a hablar a nivel de oro como tal, sino de cualquier otra vasija que para nosotros se considere un tesoro. Un cuadro importante que nosotros compramos sirve para embellecer la sala, para embellecer nuestra casa. Y si nosotros somos un tesoro, si cuando nosotros compramos un jarrón que es muy fino, que es nuestro tesoro, ese jarrón no se cree más que los otros jarrones, porque él no tiene esa capacidad para hacerlo. Él simplemente embellece. Ese collar que se pone la dama no se cree más que los aretes, no se cree más que el reloj. Simplemente su función es embellecer. Ese tesoro no tiene esa capacidad de creerse más. Es simplemente más. Simplemente es. No se cree. Cuando nosotros no somos más, nos creemos más. Y ahí es cuando se nota la diferencia. Alguien puede ser muy importante y se nota porque hace a los demás ver importantes. La persona, el líder, la persona que no es importante, se cree importante. Y por eso se cree con el derecho de estar por encima de los demás. Por lo tanto, Dios no nos llamó a creernos un tesoro, sino somos un tesoro. Y como tesoro que somos, embellecemos. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿pero tú embelleces a los demás ahí en el trabajo donde tienes? ¿Tú embelleces a los demás ahí en la casa, en el hogar, a tu esposa, a tu esposo? Porque cuando a alguien le regalamos una joya, y le voy a hacer esta pregunta a las damas, si yo le regalo esa joya, ¿cómo se siente esa persona, Pastora Rosita? ¿Cómo se siente cuando yo le doy esas joyas de 24 quilates y todo eso? Pues uno se siente feliz porque pues se da cuenta que realmente lo quieren y que lo tienen presente para darle algo especial. La función de ese tesoro es hacer feliz a la otra persona. Entonces, mi pregunta es, si tú eres un tesoro valioso, ¿haces feliz a la persona que está a tu lado? ¿Haces sentir importante a esos compañeros de trabajo? ¿Haces feliz a esas personas, a compañeros de la iglesia, de la congregación? Porque si nosotros no estamos embelleciendo a esas personas, si no las estamos haciendo sentir felices, podríamos decir que somos tesoro, niña Magda. Si no los hacemos sentir feliz, entonces no seríamos un tesoro, porque como decíamos, el tesoro, o sea, cuando uno recibe un tesoro, se siente uno feliz, se siente contento, se siente bonito, se siente alegre o por ese gesto que alguien ha tenido con uno. Pero si nosotros no estamos siendo eso, entonces no seríamos un tesoro, más bien seríamos como algo que causa vergüenza o algo que causa tal vez tristeza, puede ser. O sea, un tesoro, como dice Magda, es digno de mostrarse. Nadie
recibe un tesoro para meterlo debajo de la cama. Nadie recibe un tesoro para esconderlo en el armario. Podrán ser poquitos los casos, pero la gran mayoría, si le regalan algo que considera que es importante, que considera que es valioso, no lo va a esconder. Viene a ser como la luz, como dice la palabra, como dice la Biblia. Nadie tiene una luz para meterla debajo de la cama. Y asimismo podríamos decir, nadie tiene un tesoro para esconderlo. Es más, si yo tengo un tesoro, lo que hago es exhibirlo y a todo el mundo se lo quiero mostrar. Si me dan un reloj que yo sé que es muy costoso, a las personas que me encuentro le digo, ¿qué horas serán? ¿Sabe usted qué horas son? Ah, mire, sí, son las 3. ¿Por qué hago eso? Jonathan. Está por ahí, ahorita está desde el trabajo. Sí. Si yo tengo un reloj y pregunto la hora y estoy que a qué horas, es porque quiero que me lo vean, que a qué horas me ven, ¿cierto? Eso que me han regalado. ¿Por qué? Porque es valioso, porque es costoso, porque para mí es importante. Entonces, cuando hablamos de que en las manos de Dios y cuando Dios nos llama, nos convierte en tesoros valiosos, no es para creernos más que los demás. Y lo que comencé diciendo, no se trata de que yo me crea un tesoro, no, es que soy un tesoro. El que es tesoro no se cree más que los demás. El que se cree que es un tesoro, él sí quiere opacar a los demás. El brillo del oro no opaca. Si Adrianita se pone un collar de oro de 24 quilates, ¿le opaca su rostro? No, pastor. Antes, ¿qué hace? Al contrario, empezamos a sentirnos muy bien y eso nos hace lucir nuestra luz que tenemos, la luz que nos ha puesto Dios para darnos esa valía. Ese es mi aporte. Exacto, lo que dice Adrianita. Si una dama se pone en su cuello un tesoro, un collar, ese collar, por mucho quilate que tenga, no le opaca la belleza de su rostro, antes por lo contrario, la realza, la hace ver más hermosa, la hace ver más bonita, la hace ver más viva. Eso significa que deberíamos ser nosotros. Si yo soy un tesoro y yo estoy con alguien, a esa persona le doy más ánimo, más vida. Pero a veces sucede todo lo contrario. Decimos, ¿qué le pasará al pastor? Yo no lo veo que esté contento, está como aburrido, como amargado. Y si yo estoy así, como aburrido, como amargado, ¿le doy brillo a las personas que están a mi lado o lo opaco? Ahí estoy opacando, ahí no soy un verdadero tesoro. Entonces, el llamado de Dios que nos está haciendo en esta noche es, si yo te llamé, es para convertirte en un tesoro precioso. No para que te cuelguen en una pared, no para que te metan debajo de la cama, no para que te escondan en una caja fuerte, sino para que ayudes a sacar ese brillo que tienen los demás, para como tesoro que somos, embellezcamos a la otra persona. Que esa esposa, que es mi principal seguidor y seguidora, brille cuando está conmigo. Ella brilla, no yo. Yo hago brillar a ella. Que ella, esta mujer, haga brillar a su esposo, haga brillar a sus compañeros de trabajo, que podamos decir, bárbaro, en ese almacén, en esa empresa, en esa iglesia, en esa casa, hay tantas personas que son tesoro. ¿Qué pasaría si amontonamos una gran cantidad de oro en algún lugar que está algo oscuro? Por lo general, para saber que hay un tesoro ahí, ¿por qué se da cuenta que ahí hay una gran cantidad de tesoro amontonado en algún lugar, en algún rincón?
¿Qué dice Jonathan? Buenas noches, pastor. Lo que pasa es que cuando usted encierra un tesoro ahí en la oscuridad, el oro te va a indicar que está brillando. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que tienes un tesoro escondido ahí. El brillo lo delata. El brillo lo delata, exactamente. Y El otra de brillo las lo delata. cosas, que estamos hablando es de que cuando una persona opaca, le baja el autoestima a cualquier persona, sea que una persona eh, vaya en un camino correcto, pero hay muchas personas que también le bajan el autoestima, ¿sí? Entonces Eh, podríamos decir que no es un tesoro, opacan ¿cierto? exactamente, opacan ese tesoro, sabiendo cómo es la persona y todo. Exacto. Entonces, mire las características. Estamos mirando porque es muy fácil leer la Biblia y decir, ay, somos un real tesoro. Sí, pero no porque te lo dice la Biblia, sino que debo ser y debo entender las características que tiene ese tesoro. Una cantidad de oro amontonado en algún lugar oscuro solo se delata. Por eso es lo que dice, no todo lo que brilla es oro, porque el oro por lo general se caracteriza por su brillo, porque brilla. Es fácil de detectarlo, no se puede esconder. Y si tú y yo somos llamados por Dios y nos ha convertido en ese tesoro precioso, es inevitable que brillemos, es inevitable que los demás vean nuestra luz. Y si no estamos brillando y si no están viendo la luz en nosotros, entonces tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está opacando mi brillo que hace que yo no brille a los demás? El mal genio, el aburrimiento, el no creerme que en verdad soy un tesoro, el menospreciarme a mí mismo, el menospreciar a los demás, el no creer que soy digno. Todo eso hace que se opaque en mí ese brillo y por lo tanto tampoco puedo hacer brillar a los demás. Para que el oro haga realzar la belleza de la persona que lo porta, debe ser un oro verdadero y debe tener ese brillo. Si está opaco, si está arrugado, está oxidado, si está, en lugar de embellecer, ¿qué podría pasar ahí, niña Magda? Si le dan una joya, le dan un collar y resulta que no era oro y eso se llenó de moho, eso se oxidó, cuando se lo pone, ¿cómo la hace ver? En primer lugar, pues podría ser que la persona se avergüence, ¿no? Porque no es como del material digno, digamos. Pero más allá de eso, lo que usted dice, si es un material que no es apropiado y que se llena de moho, de bacterias, puede causar tal vez una alergia, una erupción en la piel, la persona no lo resiste y tal vez termina con daño en su cuerpo. Exacto. Entonces, mira, cuando yo no soy ese verdadero tesoro, cuando yo no dejo que Dios me convierta en ese tesoro, no solamente no brillo, no solamente no embellezco, sino como nos dice Magda, le causo lesiones a esa persona. Le da salpullido, le da alergia, le puede causar irritación. Y muchas veces eso es lo que nosotros causamos en los demás, irritación. Bueno, si yo debo hacer un autoanálisis hoy y si yo como que a los que están conmigo como que los indispongo, como que los bajo de nota, como que les quito el brillo, como que les estoy causando alergia también. ¿No será que entonces no somos ese tesoro, sino que nos creemos tesoro? Y no se trata de creernos tesoro, sino ser tesoro. Entonces, algo importante que estamos mirando es que primero debo creer que soy un tesoro para sentirme digno de guiar a otras personas. Si yo no me creo digno, yo no puedo guiar. Segundo, debo brillar como brilla el oro para hacer brillar a los demás. El oro no brilla para creerse, el oro no brilla para llenarse de orgullo, el oro brilla para embellecer a los demás, que mi brillo embellezca a los demás, a los que yo guío y a los que no guío,
porque hay personas que nos están viendo. Hemos dicho que nosotros somos líderes, querramos o no querramos. Total, alguien nos va a seguir. Por lo tanto, si yo brillo también, alguien me va a seguir. Somos importantes, entonces, como tesoro que somos, necesitamos ponernos a prueba y Dios nos pone a prueba. Primera de Pedro 2:19 al 23, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 2:19 al 23. Primera de Pedro 2:19 al Amén. 23. ¿Qué dice? Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor de injusticia, con tal de cumplir la voluntad de Dios. Volvámoslo a leer, Mike. Primera de Pedro 2:19, ¿no? Sí, 19 al 23. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando se soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultan a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Amén. Entonces, porque si son esos verdaderos líderes, van a ser probados. ¿Y cómo vamos a ser probados? Dice, serán criticados, hablarán mal, los calumniarán injustamente. El ejemplo a seguir es Jesús mismo, que él siendo justo, lo trataron injustamente. Vamos a ser probados por las dificultades que nosotros podemos tener. ¿En qué somos probados? Podríamos decir. Miremos ahí también Primera de Pedro 1:6 al 9. Primera de Pedro 1:6 al 9. Amén. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. Entonces dice, y serán probados en aflicciones, en dificultades, porque más que probarnos a nosotros como personas, en lo que leyó Magda, dice que es probado qué de nosotros, qué es lo que se prueba. ¿Quién, qué es lo que se prueba? Se prueba la fe. Se prueba la fe. Es la fe la que se está probando a nosotros, porque como siervos de Dios está en juego es la fe. Estamos llevando a los demás a que brillen delante de los demás, pero por la fe. Nosotros somos probados es en la fe, porque cuando lo tenemos todo, cuando no hay problemas, cuando nadie habla de nosotros, cuando nos sientan en un pedestal como líderes, todo es sabroso. Creemos en Dios, no renegamos de Dios, pero cuando nosotros mismos, los líderes, las cosas no salen como esperábamos, cuando hay inconvenientes económicos, cuando hay problemas de salud, Magda es un ejemplo de ello por ahora con los problemas en familia que ha tenido con el fallecimiento de su familiar. En ese momento, más que probarla a Magda como tal, como su mujer, como esposa, en la condición de líder y guía y luz para otras personas,
¿qué se estaba probando? ¿Qué sintió Magda ahí? ¿Qué se estaba probando? Sí, no, pastor, realmente lo que Dios prueba a uno es cuánto uno cree en Él, hasta qué punto cree en Él, porque a pesar de que se estaba pasando una dificultad muy grande, una tristeza, un dolor, yo seguía creyendo en Él y aún mucho más, que a pesar de que de todo eso, yo sé que Dios está ahí, entonces creo que Dios estaba probando mi fe y mi capacidad de ser, como dice usted, esa guía también para los otros, para decirles a los demás que también en Cristo hay una esperanza. Entonces, como ese tesoro, era probada su fe. Ahora, si hubiera renegado, si también hubiera dicho, sí, no sé qué nos pasa, eh, hubiera resultado un tesoro verdadero, hubiera salido oro golfing, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando. No era un tesoro verdadero. O sea, Dios permite ese tipo de circunstancias en quienes decimos ser líderes porque somos un tesoro, porque hacemos brillar a los demás, para ver si solamente brillamos. Es que nuestra función, la función del tesoro, como ya miramos, de ese anillo de oro, no es solamente tenerlo por tenerlo y para darle a alguien un coscorronazo y le duela más. No, es que si yo me pongo ese anillo de oro, lo que hace es embellecer mi mano, embellecerme a mí como persona, hacerme brillar delante de los demás. Esa es la función. Pero si mi fe mengua, si mi fe no pasa la prueba, no hago brillar a los demás. Tal vez yo brillo como el oro golfing. Por eso dice, no todo lo que brilla es oro. Hay cosas que brillan y no son oro. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no es tanto que yo brille, es hacer brillar a los demás, es embellecer a los demás. Dice entonces en Pedro que como ese tesoro valioso que nosotros somos, vamos a ser probados. Van a vituperar, van a hablar mal, van a criticar, las cosas tal vez no van a salir como esperábamos, van a haber dificultades, todo para hacer probada la fe, para ver si aún en esa situación sigo brillando. Porque si no es un verdadero oro y lo guarda por ahí en algún lugar húmedo y no es oro, ¿sigue brillando? Puedes decir, bueno, no, sí perdió algo de brillo y puede ser que el oro al estar en esa condición, en esa humedad, puede ser que se opaque. Pero, ¿qué podemos hacer para recuperar ese brillo, Geoffrey? Puede ser que Geoffrey tenga un tesoro, lo encuentre, una morrocota, y ya esté opaca por las condiciones del clima. Pero, ¿se le puede recuperar ese brillo? ¿Qué pasa si lo empezamos a frotar? Claro que sí, el oro tiene la particularidad de que cuando deja uno de utilizarlo o lo deja uno de sobar o frotar, él se opaca, pero en sí el color amarillo siempre queda. Lo que tiene uno que hacer es sobarlo, echarle crema de dientes y con un trapito, con un cepillo sobarlo y ya automáticamente ya él recupera su brillo. Pero su valor sigue siendo igual. Lo único que de pronto se le quita es el brillo, pero ya por la cuestión de humedad o porque está guardado. Pero entonces tenemos que frotarlo y no suavecito, ¿cierto? Tenemos que frotarlo fuertemente y su brillo vuelve. El verdadero líder, el que es un guía, el que hace brillar a los demás, puede ser que como Magda cuando tuvo que pasar este problema, obviamente que alguna parte de su vida se opacó, algunas partes de su brillo se opacó, pero Dios empieza a frotar con el mismo problema y con la misma dificultad. ¿Sabes? Esa franela, esa crema dental en nosotros son también esos mismos problemas. Así como el problema puede en algún momento opacarme como la humedad, el mismo problema, la misma dificultad se convierte en esa crema, se convierte en esa franela que al frotarse no se desgasta, al frotarse no se le sale el color, como nos explicó Geoffrey, el color amarillo sigue ahí,
al frotarle ese oro, no se le va a quitar el color. Antes, por lo contrario, entre más la frota, ¿qué es lo que sucede? Más brilla. Y un líder que está hecho para liderar, entre más problemas lo soben, entre más problemas lo empiecen a frotar, ¿qué pasa, Manuelito? Más brilla, pastor. O sea, mire que nosotros podemos, se puede decir como líderes o como ese gran tesoro, frente a las circunstancias o frente a los problemas. Nosotros con nuestra actitud podemos embellecer a los demás. ¿Cierto? Entonces, con nuestra actitud embellecemos, le damos brillo a los demás. Las personas que nos están viendo, a Magda, ella no se habrá dado cuenta, pero muchas personas estaban pendientes de ella, ahí en el mismo Tescual, donde ellos viven, abajo en Aranda, en la misma iglesia, en las compañeras de trabajo. Muchas personas estaban pendientes de la reacción de ella, para ver si seguía brillando, para ver si recuperaba el brillo o definitivamente se le salía el color. Si al frotarse se le salía el color y en lugar de brillar cada vez se volvía más opaco, significa que no era un verdadero tesoro. Por eso es que Jesucristo dice, ustedes son real sacerdocio, son un tesoro verdadero, son un tesoro muy valioso, pero es necesario ser probado. ¿Para qué? Para probar su fe. No para probarnos como personas, sino para probar la fe. ¿Cuál es mi fe? Porque tengo un buen salario, entonces yo, aleluya, Cristo vive. Porque tengo una bonita familia, aleluya, Cristo vive. Porque nunca discuto con mi esposa, con mi esposo, aleluya, Cristo vive. Pero ¿qué pasa cuando ya me empiezan a probar a ver mi fe? Porque cuando todo está funcionando, cuando todo sale bien, cualquiera tiene fe. Pero, ¿qué sucede cuando se empieza a probar? ¿Qué sucede cuando se lo deja ese tesoro en algún lugar húmedo y empieza a perder su brillo? Ahí es donde somos probados en la fe, porque que me nombren como líder es sabroso. A muchas personas les encanta ser líderes, pero no les encanta brillar para otros. Les encanta brillar para ellos. Les encanta la fama, les encanta el reconocimiento, que eso es brillar uno mismo. Pero el oro, más que brillar para sí, brilla para los demás, brilla para el que lo porta. Así que hoy hagámonos esa pregunta. En el lugar donde yo estoy, brillo y hago brillar a los demás. En el lugar donde yo me encuentro, embellezco a las otras personas. Cuando yo estoy a su lado, ellos sienten que se embellecen o los opaco. Y si yo no estoy creyendo eso, el problema es cuando Dios nos tenga que probar para ver si somos o no somos. Porque si yo me estoy creyendo que soy un tesoro, entonces viene la prueba. ¿Sabes? Cuando yo estoy seguro de que soy tesoro, embellezco a los demás, no necesitan probarme. Pero cuando yo me creo, cuando digo que valgo 4 o 5 millones, entonces ahí es cuando viene esa prueba. Miremos ahí en Primera de Pedro 4:12, que nos dice también. Primera de Pedro 4:12 hasta el 15. Primera de Pedro 4:12. Amén. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba que le están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. O sea, alégrense. No anden ahí con cara de tristeza, de que se va a morir. Si son probados, alégrense, porque esa es una oportunidad para demostrar mi fe. Esa es una oportunidad para mostrar de lo que estoy hecho, de lo que soy. Para eso sirven las pruebas. Las pruebas no son más que oportunidades que tenemos para demostrar de qué estamos hechos, si brillamos, si seguimos brillando o ahí ya se nos acaba.
Nuestro aguante es para salvación, dice en el versículo 9. Entonces, de esta manera podemos llegar a ser unos verdaderos líderes capacitados para cumplir con nuestra función de ser pacificadores, de ser reconciliadores, de ser restauradores. ¿Cómo brillo? Es que sí, yo brillo en los demás, pero ¿cómo brillo? ¿Cómo los embellezco? Cuando yo tengo la capacidad de ser esos pacificadores, de ser esos reconciliadores y de ser esos restauradores. Un líder debe tener esas tres condiciones, entonces. Primero, debe ser un pacificador. Segundo, debe ser reconciliador. Y tercero, restaurador. Magda, ¿qué es ser pacificador? Ser pacificador sería como ser un mediador entre las partes involucradas en algún conflicto, ¿no? Como traer, o sea, llevarlos a que se pongan de acuerdo. Ser alguien imparcial, no estar ni a favor de un lado ni del otro, sino que más bien llevar a las partes a ponerse de acuerdo sobre alguna situación. Exacto. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, yo soy un pacificador cuando dos personas están en conflicto, yo hago esa labor de intermediación o hago el problema más grande. Hay personas que en lugar de ser pacificadores lo que hacen es agrandar el problema. De algo pequeño hacen algo grande. Pero si yo soy un líder y soy un real tesoro, un tesoro importante, debo ser ese pacificador. Porque por lo general las guerras anteriores en la antigüedad, todo se solucionaba con oro. ¿Sí? Si habían guerra entre ellos, con oro solucionaban y pagaban. Y ese somos nosotros, somos ese tesoro. Por lo tanto, somos pacificadores. Debo hacer esa labor de llevar a estar en paz a aquellas personas que están en discusión, aquellas personas que están en confrontación. Hoy nuestro país, para poder que haya paz entre el gobierno, la nación, el pueblo y los grupos subversivos, ¿qué se necesita? Un grupo de personas que sean esos pacificadores, que van a negociar, como dijo Magda, imparciales, que van allá a mirar cómo hacen que esas personas vuelvan a ese estado de paz. Son reconciliadores. Manolito, ¿qué es eso? Reconciliador. Reconciliadores. Pues uno puede con reconciliar a las personas consigo mismas, ¿no? O sea, que no tengan esa, como decir, poder decir que la persona no actúe de mala manera, sino que actúe de la mejor manera. Dice que nosotros ahora, Pablo dice, tenemos el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Reconciliar es volver en amistad a alguien. Si el hombre estaba en enemistad, estaba enojado con Jehová, Jesucristo, ¿qué vino a hacer? A reconciliar al mundo con Dios. O sea, que volvamos en amistad. Esa amistad que se había roto, esa amistad que se había perdido, ahora Cristo nos reconcilia, nos vuelve a ser amigos, nos vuelve en amistad. Por lo tanto, nuestro trabajo como líderes, como decía Magda, es imparcial. Yo no puedo cargarme ni al uno ni al otro, porque mi trabajo es hacer de esos dos enemigos, ¿dos qué? Amigos. Hacer de esos enemigos amigos. Esa es la labor de un reconciliador. Por lo tanto, nuestro trabajo es ese. Entonces, preguntémonos, ¿en la casa sí hacemos ese trabajo de reconciliación? ¿Sí hacemos que aquellos dos hermanos, hijos, padres que ahora se ven como enemigos, se vuelvan a ver como amigos? ¿Sí hacemos que esos dos hermanos de la iglesia, de la congregación, que ahora se ven como enemigos, se vuelvan a ver como amigos?
Esa es la labor de un reconciliador. Por lo tanto, entonces mira que ser un líder no es cualquier cosa, es ser un tesoro precioso en las manos de Dios. Y como tesoro que somos, por lo tanto, brillamos, pero para hacer brillar a los demás. Es más, brillamos en los demás, brillamos en las otras personas. Somos pacificadores, no hacemos de un chisme algo más grande, no. Pacificamos las cosas, minimizamos el problema, hacemos que no se lo vea tan grande, sí, pero no es tan grande, sí, pero no es tan grave. Y somos reconciliadores, volvemos en amistad a los demás. No hacemos de esa enemistad algo más grande. Y último, somos restauradores. ¿Qué será un restaurador, Adrianita? O Jenny levantó la mano. Bueno, Adriana, después Jenny. Sí. Restaurador es algo muy importante, pastor, porque implica una entrega de nuestra parte, una disposición de nuestra parte. Como para poderlo explicar, yo miraba yo una historia o una experiencia de alguien que encontró un mueble viejo tirado en la basura. Y este señor era un carpintero. Lo quedó mirando y se fue, lo tocó, miró las partes y él decía, yo miro que lo que está dañado solamente es lo de afuera, la tela, porque lo demás está intacto. Y procede y se lo lleva ya a su taller y empieza a quitarle todo lo de encima, y le quitó todo, lo dejó en todo el esqueleto nomás, la espuma, todo eso sacó porque también tenía paja, entonces le sacó y dejó todo en el esqueleto. Después él tuvo que tomarse el trabajito de volverlo nuevamente a rellenar, volverlo a armar. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? De que Dios así es con nosotros. Llegamos ante Él cargados, envejecidos, así estemos jóvenes, pero muchas veces mostramos en nuestro rostro un aspecto duro, burlón. Pero Dios así nos ha llamado, así nos ha escogido. Y esa es la prueba que nosotros tenemos ahora, de que muchas veces Dios está quitando de nosotros todo eso que no le gusta. Está arrancando de nosotros todo lo que estaba viejo, lleno de moho, lleno de malos pensamientos, en nuestro caso, y nos está restaurando. Y eso hay veces que nos duele, porque a veces toca con nuestra familia, a veces toca con nuestros recursos faltantes, sube, baja. Entonces, eso es el proceso de Dios, que ahí es donde Dios nos está tratando en nuestro orgullo, para que veamos de que nosotros solos no nos podemos restaurar. Tenemos que dejar que la palabra, mediante nuestros líderes, seamos esas personas que nos están restaurando. Eso es, pastor, ese es mi aporte. Amén. Amén. O sea, Jesucristo es el restaurador por excelencia. Él nos lo restaura, Él sana nuestras heridas, pero ahora nosotros somos la mano de Dios extendida aquí en la tierra. Como líderes somos su tesoro especial. Por lo tanto, ahora nosotros debemos restaurar, debemos pacificar, debemos reconciliar y debemos restaurar. Jenny. Y podemos darnos cuenta de que el restaurador es el que prácticamente los encierra a todos, porque de nada sirve de que seamos personas que promovemos la paz, de que volvemos a otros en amistad, pero si no restauramos a fondo lo que está pasando. En el ejemplo que nos daba la hermana, el pacificador podría ser en el momento en que se da cuenta de que ese mueble está dañado. El que reconcilia es el que coge y se lo lleva para arreglarlo, y el restaurador es en el momento en que empieza a quitar todo lo malo para hacerlo de nuevo. Y lo embellece, ¿cierto? Si hay una vasija o un jarrón que se rompió, el restaurador lo que hace es unir cada una de esas partes, hacer un tratamiento con eso, volverlo a lijar, volverlo a pintar y queda otra vez como nuevo. Nuestra labor es esa. Si encontramos que dos personas están en conflicto
es necesario hacer ese trabajo de pacificadores, minimizar ese problema. Es que a veces nosotros lo hacemos ver más grande de lo que es. Por lo tanto, como pacificador, yo minimizo ese problema, después los vuelvo a unir en amistad, pero es necesario restaurarlos, porque ¿qué saco con volverlos en amistad a dos personas que están dañadas, que están heridas, que están golpeadas? Es como cuando el padre le dice a dos hermanitos que están peleando: pídale perdón, abrácense. Y como papá le dice eso y los obliga: abrácense, abrácense. ¿Qué pasa ahí, niña Magda? Cuando simplemente el papá ve dos hermanos peleando y les dice: bueno, eso tampoco fue para mayores, abrácense a ver como hermanos. ¿Ahí qué papel estaría haciendo de esos tres? Sería el de reconciliador, ¿no? De pacificador y reconciliador también, ¿no? De tratar de que se reconcilien. Pero le faltaría. Faltaría la restauración, porque muchas veces, aunque se reconcilien o se dan el abrazo, no lo hacen de corazón y siguen enojados. Exactamente, ¿cierto? Entonces, de nada sirve llevar a dos personas a estar en paz, de nada sirve reconciliar a dos personas que vuelvan en amistad si en ellos no ha habido restauración. Por lo tanto, es nuestro trabajo restaurar, y para restaurar se necesita dedicación, amor, quererlo hacer. Y no tanto a otras personas, nosotros mismos, por eso digo, en la casa, en el trabajo. Bueno, es que me enojé ahí, estoy enojado con fulano, con fulana en el trabajo. Bueno, ya es hora de buscar esa pacificación, es necesario reconciliarse y es necesario restaurar. Y la mejor forma para restaurar es el diálogo, es conversar, es hablar. ¿Sabes? Cuando yo me guardo eso que me está hiriendo, cuando yo me guardo eso que me está molestando, la herida cada día se daña, la herida cada día hace que nos veamos opacados. Ya no hay brillo en nuestro rostro, ya no hay brillo en nuestro actuar, y en lugar de avanzar nos detenemos, y en lugar de ser luz nos convertimos en oscuridad. Por eso nuestro tema de hoy, entonces, como líderes no somos cualquier cosa, como líderes somos un tesoro precioso en las manos de Dios, pero ser un tesoro es mucho más que simplemente creernos más. Ser un tesoro es mucho más que solo brillar. Ser un tesoro es embellecer y hacer que otros brillen, que tengamos la capacidad de ser esos pacificadores, que tengamos la capacidad de reconciliar a esas personas y reconciliarnos nosotros también, y sobre todo restaurar la vida de los demás, restaurar nuestra propia vida. A veces nos negamos nosotros mismos a eso, y que sigamos brillando. Somos un tesoro precioso, brillemos y hagamos brillar a los demás, hagamos brillar a los que están a nuestro lado. Nuestra actitud y nuestra forma de ser muchas veces, en lugar de brillar, nos opaca, y en lugar de hacer brillar a los demás, los opacamos. Así que cuidemos nuestra actitud en el lugar de trabajo, cuidemos nuestra actitud en nuestro hogar, cuidemos nuestra actitud en la iglesia, cuidemos nuestra actitud en la calle, en cualquier parte, porque de nuestra actitud depende que brillemos y que hagamos brillar a los demás, o que nos opaquemos y opaquemos también la vida de los demás. ¿Qué dice Manolito ahí para concluir? Pues miren que de eso depende, ¿no? De nuestra actitud embellecemos o no embellecemos. Porque tras de un problema y uno tratar de demostrar que uno está mal tras del problema, pues las personas se van a opacar también, ¿no? No van a tener. Pero si miran que uno está pasando por un problema duro y la actitud es diferente, o sea, dice, no, uno puede embellecer a la otra persona diciendo, no, es que con Cristo todo se puede o todo es posible. La otra persona también va a querer conocer de Dios, ¿no? Entonces, de eso depende, de nuestra actitud, depende que las demás personas también nos sigan
o seamos esa guía. Entonces, nuestra actitud va más allá de simplemente un comportamiento. Nuestra actitud es la esencia, es lo que somos. Si somos ese tesoro, somos ese tesoro. Si a Magda va al baño, se sienta en la taza, va a hacer su necesidad y se le cae el anillo de oro en la mitad del popó. ¿Lo bota? No, pastor, no lo botaría, hallaría la forma de limpiarlo, de sacarlo y de limpiarlo, ¿no? ¿Cierto? No lo va a botar. No va a decir, uy, no, eso ya se empuercó, bótelo, bótelo. No lo va a botar, porque así esté untado de excremento, sigue siendo ¿qué? El tema que estamos. Sigue siendo algo valioso. Sigue siendo algo valioso, sigue siendo un gran tesoro. ¿Sabes? Esa es la importancia de ser un tesoro. Que así esté untado de excremento, sigue siendo tesoro. Porque es su esencia, es lo que es lo que lleva dentro. Si un ejemplo que siempre hay por ahí. Si a Manuelito le dan un billete de 100,000 y se le olvidó y lo dejó en el pantalón y eso se hizo acordeón, todo arrugado, lo tira al piso, lo bota porque ya está todo magullado, arrugado, ajado, ¿lo bota? No, pastor, ¿cómo lo voy a votar? Antes, al contrario, lo trato de arreglar, no de desarrugarlo, porque tiene el mismo, o sea, la valía es la misma, ¿no? El hecho de que esté entonces arrugado no le quita la valía, porque es la esencia, es lo que tiene, es lo que vale. De lo contrario, pues Manolito, cada vez que se le arruguen esos billetes me llama. Pero el billete sigue siendo de valor. Y tú y yo, si somos tesoro, seguimos siendo un tesoro. Tal vez en algunos momentos nos sentimos untados de excremento por lo que nos está pasando, pero debemos creer que aún en esa situación seguimos siendo un tesoro. No es lo que nos cubre, no son las circunstancias, sino lo que somos. Dios trabaja en nuestra esencia. Tú y yo somos un tesoro precioso. No importa si esas circunstancias se llaman excremento, se llaman barro, se llaman moho, se llaman óxido, no es sino un poquito de crema sobarse y seguimos brillando. Esa es la esencia. Y eso es lo que Dios con las dificultades y los problemas prueba en nosotros. Si somos tesoro precioso, como dijo Magdita, pues eso lo coge y lo lava de alguna manera. Es más, todas son las circunstancias. Si a usted se le cae una moneda de 100 ahí al excremento, dice, uy, no, ¿y quién va a lavar eso? Pero si es un anillo que le costó 3, 4 millones de pesos, ni lo piensa. Y cuando menos se da cuenta, ya tiene la mano adentro. Ahí no hay feo, ahí no le huele feo, ahí no le huele nada. ¿Por qué? Porque es un tesoro, porque vale. Así es nuestra vida, así es lo que hacemos de los demás y nuestra enseñanza de hoy. No dejemos de brillar para hacer brillar a otros. No dejemos de ser hermosos para hermosear a otros. Si tú eres hermosa, hermoseas a los demás. Si tú brillas, haces brillar a los demás. Así que esa nuestra clase de hoy. Muchos no se pudieron conectar por cuestiones ya de temporada, así que hoy terminamos con esta clase este año y nos volvemos a ver si Dios lo permite. Ya creo que viene a ser 11 ya de enero, pero igual, pues en esta clase, porque nos seguimos viendo en el culto, así que mis preciosos tesoros, si se tiene que caer ahí donde botó el anillo Magdita, no se preocupe, hay que limpiarse, sacudirse y seguir adelante. ¿Quién no ha orado para que nos despida?
ya que es el fin de este año, pues dejemos que la pastora nos despida en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque yo sé que a cada uno de nosotros nos llega, bendito Dios del cielo. Gracias por hacernos entender, mi Señor, que somos ese gran tesoro, Señor, que somos esa piedra preciosa, Señor de los cielos, que no importa lo que la gente diga de nosotros, sabemos que tú nos escogiste, tú nos elegiste, Señor, como ese especial tesoro, bendito Dios del cielo. Gracias te damos en esta noche, bendito Dios. Ponemos en tus manos el día de mañana, Señor, que lo que vayamos a hacer cuente con tu dirección y tu bendición, Padre Celestial. Bendice a todos aquellos que están unidos, Señor, en este momento, Señor, y a aquellos que no han podido también, Señor de los cielos. Bendice a los que están enfermos, Señor, sana los Espíritu Santo de Dios, que seas tú levantándolos en victoria, bendito Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga. Recuerde a donde se le cayó el anillo a la niña Magda.